Muy bien, pues el día de hoy continuamos con nuestro curso. Vamos a ver en esta sesión, digamos, el tema de combinatoria o la parte de conteo, cómo contar. Es un área bastante interesante, de la cual, bueno, dependen muchas cuestiones más adelante. La principal que vamos a ver el día de mañana, pues la parte de probabilidad. Ok, entonces vamos a ver aquí una presentación. Ok, regresamos al Spanglish. Sí, bueno, la combinatoria o la parte de conteo, eh, pueden pensar ustedes que puede ser algo bastante simple, ¿verdad? Pues que dicen, pues, ¿qué sentido tiene contar? Bueno, todo el mundo puede contar. ¿Cuál es el problema de contar? Bueno, lo interesante aquí es que o empieza a ganar cierta complejidad esta parte del conteo. Sí, cuando empezamos a hacer diferentes maneras de combinar, ordenar o seleccionar varios conjuntos finitos de un conteo, ahora lo vamos a ver con ejercicios. Y bueno, esto incluye justamente el estudio de las permutaciones o las combinaciones que probablemente ya las hayan visto ustedes antes, que particularmente para nosotros nos influye mucho en justamente cómo aplico todo esto para determinar, por ejemplo, los espacios de memoria requeridos para almacenar ciertos tipos de datos, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, cuestiones de enrutado, cuestiones de calendarización, cuestiones le llaman el core mapping o seleccionar en dónde voy a poner mis tareas, en dónde voy a poner mis procesadores, y todo esto son problemas que de alguna manera eh, las podemos ver como permutaciones o como combinaciones. Y bueno, justamente tenemos que ver qué tan grande es el espacio donde nosotros nos vamos a estar moviendo, ¿sí? Y bueno, vamos a aplicar algunas de estas ideas, bueno, primeramente para medir la eficacia, pues, de un algoritmo de fuerza bruta. Vamos a ver lo que es un algoritmo de fuerza bruta y donde ya también se puede aplicar, por ejemplo, a criptografía, ¿sí? Y al problema del vendedor viajero, ¿sí? Entonces, bueno, en la agenda, me faltó arreglar la agenda. Bueno, la agenda vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver la parte de la regla de conteo fundamental, vamos a ver la parte de contar permutaciones y combinaciones de objetos y las aplicaciones a la asignación de memoria y la eficacia de algoritmos de fuerza bruta. Ok, empezamos con una definición, probablemente ya la habíamos visto justamente en nuestra primera sesión, que era justamente que el conjunto de pares ordenados, que era el producto cartesiano de A cruz B, que es justamente todos los pares ordenados de todos los elementos A que pertenecen al conjunto A y B, que es todos los elementos que pertenecen al conjunto B, ¿sí? Es decir, A es el primer elemento tomado del conjunto A y B es el segundo elemento tomado del conjunto B. Esto se conoce como el producto cartesiano de los conjuntos A y B. Y bueno, lo formamos más o menos así. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, dos elementos en cada conjunto, tengo A1 y A2, tengo B1 y B2, vean que las, las posibles, digamos, elementos que yo puedo tener del producto cartesiano son justamente la utilización de un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. Y aquí estarían todas las combinaciones posibles, ¿no? A1B1, A2B1, A1B2 y A2B2. Sí, esto se conoce como productos cartesianos. Sí, y bueno, estas cosas son interesantes y los utilizamos para contar, porque bueno, así contamos justamente el número de maneras de escoger un elemento de un conjunto A y otro elemento del conjunto B. Bueno, la cardinalidad del producto cartesiano, ¿sí? Si A y B son conjuntos finitos, entonces la cardinalidad, es decir, el número de elementos que tiene el producto cartesiano de A cruz B, es simplemente
la mezcla, por así decirlo, el producto de A, perdón, de todos los elementos de A por el número de elementos en B. ¿Sí? Entonces, simplemente si en A tengo 3, si en B tengo 4, sería 3 por 4, sería 12, el producto cartesiano. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos si tenemos que escoger un par de elementos, justamente de un ítem, justamente del conjunto M, o donde tengo M distintos elementos, y escoger otro elemento de un conjunto donde tengo n elementos distintos, de tal manera que serían m por n maneras diferentes de hacerlo. Y bueno, esta idea fácilmente se extiende a situaciones donde tenemos más de dos conjuntos, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí desde A1 hasta AN, que son conjuntos finitos. Entonces el producto cartesiano de A1 por A2 por A3 hasta AN, ¿sí? Y la cardinal de ese producto cartesiano es simplemente la multiplicación de los elementos que hay en A1 por la multiplicación de los elementos que hay en A2, así hasta AN. Y bueno, un ejemplo es justamente un byte, donde un byte es justamente o consiste en 8 bits, los cuales pueden tomar valor de 1 o 0. De tal manera que si yo quiero ver cuántos posibles valores puede tomar un byte, tengo que ver cuántos valores puede tomar el bit más significativo, cuántos valores el siguiente, así hasta los 8, ¿no? Y vemos que cada uno de ellos puede tomar dos valores diferentes, por eso es 2 por 2 por 2 por 2 o 2 a la 8, lo que es igual a 256 valores, ¿sí? Entonces aquí es donde aplicamos justamente y le llamamos como la regla fundamental de conteo, ¿sí? Es decir, si existen justamente, digamos, varios procesos que pueden ocurrir cada uno de diferente manera y yo quiero tomar el conjunto de todos esos procesos, pues simplemente es multiplicar cuántos, digamos, diferentes opciones tengo para cada proceso. ¿Sí? Ok, regresando un poquito al color en las computadoras, por ejemplo, dice que, bueno, muchas aplicaciones en cómputo, por ejemplo, tenemos los colores que se crean mezclando, ¿sí? Los colores rojo, verde y azul, o el RGB, ¿sí? Y bueno, un enfoque común utilizado en HTML y en CSS, entre otras tecnologías, es codificar la intensidad de cada color como si fuera un byte de información, ¿sí? Es decir, eh, vamos ahora a contar justamente cuántos colores únicos podemos crear de este enfoque. Ya que tenemos tres bytes, uno para cada color, ¿sí? Y justamente cada byte puede tomar 256 formas, ¿sí? Podemos ver que existen 256 combinaciones únicas de intensidades para el rojo, para el azul y para el verde. Así que puede tomar justamente 256 por 256 por 256. Esto me da alrededor de 16 millones de colores diferentes, ¿sí? Y vean que, bueno, justamente para eso lo hacemos, ¿verdad? Se digan aquí, bueno, todavía no hay un orden así muy interesante, pero bueno, ya estamos viendo cómo esto rápidamente empieza a escalar a que puedo tener yo digamos, combinaciones, pues, múltiples o un número muy grande, pues, de combinaciones, ¿no? Y bueno, hay algunas, digamos, ordenamientos especiales que nosotros le llamamos permutaciones y combinaciones de objetos. Y bueno, vamos a hablar justamente de ellos, ¿sí? Vamos a ver que en algunos subconjuntos o yo puedo crear o quiero ver cómo puedo crear diferentes subconjuntos de un conjunto grande, ¿sí? Y especificar algunas cardinalidades o algunas combinaciones de estos elementos del conjunto más grande, ¿no? Entonces, empezamos con las permutaciones. Una permutación es justamente un rearreglo de elementos en un conjunto. Entonces, por ejemplo, para el conjunto 1, 2, 3, yo tengo que el conjunto de todas las permutaciones es 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? En total hay 6 permutaciones de este conjunto.
Y vean que las permutaciones es simplemente cambiar el orden, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿de cuántas maneras puedo yo ordenar estos tres números, verdad? Y vamos a llegar más adelante de dónde saqué el número 6 o cómo puedo calcular rápidamente el número 6, ¿no? Y vean que, bueno, cualquier conjunto que sea con tres elementos distintos va a tener el mismo número de permutaciones. De hecho, no importa que sea uno, 2, 3 o 4, 5, 6, o sea, al final de cuentas, las permutaciones dependen nada más de cuántos elementos tenemos en el conjunto, ¿sí? Y no de qué elementos tenemos en el conjunto. Y bien, de aquí, si nosotros vemos el número de permutaciones en un conjunto de tamaño n, ¿sí? Bueno, se sabe que es el número n factorial, ¿sí? Donde n factorial es simplemente n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, hasta 1. ¿De dónde salió esta parte? Bueno, si yo voy a tomar n elementos de un conjunto de tamaño n, ¿sí? Para escoger el primer elemento tengo n opciones, ¿sí? Y ya una vez que escogí ese primer elemento, para escoger ahora el segundo elemento, ahora tengo n menos 1 opciones, ¿sí? Porque ya escogí el primero, ¿verdad? Y para el siguiente tengo n menos 2 opciones. Y así me la llevo hasta que al final de cuentas solo me queda una opción. Y bueno, por la regla fundamental del conteo, pues esto es simplemente n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta 1, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, y bueno, por definición, el cero factorial se define como 1, ¿sí? Eh, y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en lo que hicimos anteriormente. Si el conjunto A es 1, 2, 3, vean que la cardinalidad de A sería 3, entonces sería simplemente 3 factorial, de tal manera que me da 3 por 2 por 1, sería igual a 6. ¿Sí? De ahí sale justamente el 6. Ok, pero bueno, también nosotros podemos tener, digamos, una lista de canciones ahí en Spotify que tenga 20 canciones. Y la pregunta que yo quiero hacerme es, ok, yo quiero justamente, digamos, tocar esa lista de canciones en orden aleatorio, sin repetir. La pregunta sería, bueno, de acuerdo al teorema anterior, bueno, el número de ordenamientos o de posibles listas aleatorias, y con ese mismo conjunto de 20 canciones, ¿sí? Sería justamente 20 factorial, ¿sí? Lo cual me da 2.43 por 10 a la 18, ¿sí? Lo cual es un número muy, muy, muy grande. Y vean que ya con 20, digamos, 20 canciones ya, digamos, puedo generar muchísimas opciones, ¿no? Ok. Y bueno, justamente vemos que, como nosotros podemos haber intuido, pues la parte del crecimiento de los factoriales crecen pues de manera muy, muy rápida, ¿no? Vean que el factorial de 1 es 1, el de 2 es 2, el de 3 es 6, el de 4 24, el de 5 120, el de 6 es 720, 7 5040, 8 40,000, 9 362,000 y cacho, el 10 3620, perdón, 3,628,000, etcétera, 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 ¿sí? En 10 ya llegamos a 3 millones, ¿no? Fue rapidísimo, ¿no? Pero bueno, ahora pensemos un poquito o algo diferente. Imagínense que ya tengo mi lista de 20 canciones, pero yo quiero tomar de esa lista solamente 10, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿cuántas diferentes listas de 10 canciones puedo generar del conjunto de 20 canciones? ¿Sí? Bien, de ahí nace justamente las permutaciones K tomadas de un conjunto de N. ¿Sí? Entonces, el número de permutaciones de K de un conjunto de N de elementos distintos, ¿sí? O permutaciones K, se define como sigue. Es simplemente el N factorial dividido entre N menos K factorial. En este caso sería, para el caso eh, de la listado de 20 canciones y tomar de 10, sería 20 factorial
entre 10 factorial. ¿Sí? Y lo cual nos da de todas maneras un número muy grande, ¿no? Aquí son millones, ¿sí? Son 670.442.572.800. ¿Sí? Un número muy grande, ¿verdad? De posibles combinaciones que podría hacer. Perdón, permutaciones. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Vean que aquí en la parte de las permutaciones el orden es importante. ¿Sí? Vean que tengo que, o todo esto nació justamente de escoger el primer elemento, después de escoger el segundo elemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo tengo una pregunta en la anterior. Adelante. Por ejemplo, ya ve que son 10 canciones, ¿verdad? De las 20. Ahí, ¿cuál entraría como K y cuál entraría como 20? En Mira, la... no debe de haber confusión. La n es el número de elementos, digamos, del conjunto que vas a estar tomando 10, ¿verdad? O Ok, sea, n siempre es el tamaño del conjunto grande, ¿verdad? ¿Sí? Y después estás tomando pequeños subconjuntos, ¿sí? Por eso tienen que, siempre la k tendría que ser un número menor o igual a n, ¿sí? Vean que no podríamos tomar, digamos, un conjunto de 20 elementos de una lista de 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, para evitar confusiones, siempre, normalmente, pues, el n va a ser el mayor, que es el número donde estamos tomando n sería el número de elementos del conjunto donde estamos tomando subconjuntos, ¿no? Y se digan, bueno, por eso empezamos con el rollo de conjuntos, ¿verdad? Para cuando llegamos acá ya no, ya por lo menos tener esa parte salvada, ¿verdad? Ok. Y bueno, en las combinaciones, ¿sí? Es justamente una selección de algunos elementos de un conjunto, lo mismo que las permutaciones. Pero la diferencia importante es que aquí el ordenamiento no me importa, ¿sí? Es decir, si yo selecciono 1, 2, 3 de un elemento, es lo mismo que seleccionar el 3, 2, 1 o el 2, 3, 1, ¿sí? Entonces ahí en las combinaciones son simplemente elementos y no importa el orden o cómo los haya, el orden cómo los haya escogido, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si dicen que yo quiero tomar o considerar las permutaciones de tomar dos elementos, ¿sí? De A serían justamente 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 y 3, 2. Pero si quiero ver las combinaciones tomadas de 2 en 2 de un elemento de 3, son simplemente el 1, 2. Vean que el 2, 1 es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque no nos importa el orden. El 1, 3, vean que el 3, 1 es exactamente el mismo, no nos importa el orden. Y el 2, 3, que es igual al 3, 2, ¿sí? Por lo tanto, serían simplemente estos, ¿sí? Entonces, ya que el orden no es importante en las combinaciones, pues normalmente vamos a tener un número más pequeño de combinaciones que de permutaciones. Y bueno, si se fijan ustedes, esta es la fórmula, ¿sí? Se dice que las combinaciones K o tomadas de K de un conjunto de N, se digan, esta es la formulita de la permutación y lo que hacemos es dividirla, ¿sí? Por un K factorial, que serían justamente las veces que estamos, o las permutaciones que podemos tomar de un elemento de, perdón, de un conjunto de K elementos, ¿no? Entonces, me explico un poquito más en este ejercicio, ¿sí? Vean que cuántas combinaciones, perdón, cuántas permutaciones tengo yo del conjunto 1, 2, pues sería el 1, 2 y el 2, 1, ¿sí? O 2 factorial, ¿sí? Entonces, aquí sería simplemente, sería 3 factorial, entre 3 menos 2 factorial, sería 1 factorial, entre 2 factorial, vean que este es 3 por 2, dividido entre 2, me quedarían simplemente 3. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo hacer yo de tomar dos elementos de un conjunto de 3? Simplemente 3. Y bien, esta fórmula, pues tal vez ustedes ya la hayan visto antes y está justamente adaptada de lo que le llamamos el binomio a la n,
Y justamente esta formulita se conoce como un coeficiente binomial, ¿sí? Justamente por la fórmula, ¿verdad? Donde se digan es simplemente, aquí tomados de n en k, es simplemente primero tomar 0 de n, ¿sí? Aquí está mal, aquí debería ser tomar 1 de n, 2 de n, 3 de n, hasta llegar a n de n. ¿Sí? Ahí el libro está mal, ahí lo corrigen el libro. Recuerda que este es el libro de Ryan White, ¿sí? Es donde estamos tomando esta parte. Ok, y bueno, nuestro ejemplo es, vamos a formar equipos, ¿no? Es el ejemplo más clásico, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos 20 ingenieros de software que trabajan en una oficina. Entonces, bueno, digamos que el supervisor quiere escoger un equipo de 4 ingenieros para que trabajen en un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces él quiere contar el número de posibles equipos que puede seleccionar, ¿sí? Y bueno, vamos a notar que el orden de los miembros del equipo no importa, ¿verdad? O sea, dice, el equipo de Katy, Pranav, Sanjay y Lee es el mismo que el de Pranav, Lee, Sanjay y Katy. O sea, si están los mismos elementos, no importa si elegí primero a uno o primero a otro, ¿verdad? El equipo, al final de cuentas, es el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, la estructura que yo ando buscando, justamente para contar, no son las permutaciones, sino las combinaciones. Ok, entonces, pues tengo que sacar ese de 20 de 4. Entonces, bueno, vamos a generar una pizarra. ¿De cuánto era? De 20 de 4. 20 de 4, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con nuestra formulita, sería 20 factorial, 24 factorial, 20 menos 4 factorial, lo cual nos da 20 factorial. Bueno, si quieren, no le vamos a ir bajando. Tiene que dar 20 por 19 por 18, 17 por 16 factorial. Esto se va con este. Y acá vemos que este es 20 por 19 por 18, 17. Ok. Entonces, bueno, hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ok, si el 20 lo dividimos entre 4, nos queda 5. ¿Sí? 3 por 2 me da 6, 18 entre 6, me queda un 3. ¿Sí? Entonces de aquí ya tengo que ese 5 por 3 sería
19 por 17 por 15, ¿no? Son 19 por 17 por 15. A ver, chéquenme que esté correcto. ¿Todo bien? Ok, Sí, excelente. todo bien. Profe, yo nomás una duda. Sí, sí. ¿Por qué, por ejemplo, arriba en el 20 factorial lo deja hasta 16 y 16 se agarra el factorial y los otros números no? Nada más para poderlo liquidar con el de abajo. A Anular. ver, acuérdate que sí, efectivamente, o sea, llego hasta el 16 factorial porque ahí sería 16 por 15 por 14 por 13 hasta el 1, Ujú, ¿verdad? ujú. Lo dejo en Así es. 16 factorial porque a final de cuentas sé que abajo voy a tener un 16 factorial. De tal manera que quiero eliminar el de arriba con el de abajo, ¿verdad? Ujú. Por eso lo hice así. Ajá. Ok. Y ya uno, mañosamente, pues lo hice así, ¿verdad? Para que coincidiera y se viera cómo se puede eliminar rápidamente, ¿verdad? Ok, continuamos con... Ok, bueno, luego vienen otros más típicos, ¿no? Dice, un ejemplo de combinación de bolas en unas cajas, ¿no? Dice, considera una caja que contiene 6 bolas rojas, 5 bolas amarillas y 5 bolas, suponga que 5 bolas se tienen que escoger de manera aleatoria. Dice, encuentra el número de combinaciones donde hay exactamente 3 bolas rojas en las 5 escogidas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya está la solución, pero bueno, luego vale la pena eh, ponerse un poquito a pensar de cómo se llega pues a esta parte de aquí, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que entender que, bueno, si yo tengo que escoger 5 bolas, ¿sí? Eh, pero yo quiero contar exactamente cuántas combinaciones tengo de escoger 3 rojas, ¿sí? Entonces vean que yo agarro, ok, ¿cuáles serían las posibles maneras de escoger de las 6 bolas rojas que hay, tomar 3? Por eso vean que primero se escojo justamente esta parte de acá, ¿no? 6 tomadas del conjunto de 6 tomo 3, ¿no? ¿Cuántas maneras tengo? 20 maneras, ¿sí? Y después ya recordar que yo tengo que sacar 5 bolas, de las cuales ya tengo 3. Ahora nada más me quedan 2. Entonces, de las 5 restantes, que ya no pueden ser rojas,
¿sí? Porque tienen que ser amarillas, ¿sí? Digo, de esas 5, ahora, ¿cuántas maneras tengo de sacar 2 de ellas? Y vean que son 10 maneras, ¿verdad? De tal manera que ahora sí, por el principio fundamental del conteo, ¿sí? Serían 20 maneras de sacar rojas, más por 10 maneras de sacar las amarillas, serían 200 maneras de sacar 3 bolas rojas y 2 amarillas. ¿Sí? Bueno, esto, y normalmente estos ejemplos los podemos ver en los típicos problemas de los juegos de cartas. ¿Sí? Yo creo que vamos haciendo uno de ellos para que no se nos olviden, dicen. Vamos haciendo un típico problema de cartas. ¿Todo el mundo sabemos jugar póker? Sí. Más, digo, no que sean expertos, pero por lo menos sepan lo que es un póker. ¿Sí? Me defiendo, dijo aquel. Un full, dicen. Pago por B, van a decir. Ok, bueno, voy a tratar de explicarme, ¿no? Vamos a utilizar primero un mazo de cartas, bueno, una baraja inglesa, pues, que tiene 52 cartas. Y recordar que tenemos del As hasta el 10. Y luego sigue el J, Queen y Rey. ¿Está así? 3. ¿Me falta algo? Los jockey o comodines. Aquí están. Bueno, no, los Jokers no juegan en el póker, ¿verdad? Sería aquí el Joker, Queen y Rey. Serían total de 13, entonces no son 52. Bueno, sí. Sí, entonces sería por cada mazo tengo corazones. Ándale, qué bonito corazón. ¿Verdad? No, pues lo que es, mejor pongo la palabra porque ya vi que para dibujante no la hago. Por eso estudié doctorado, porque no de dibujante me muero de hambre. Corazones, sí, Pero nada más porque son se diga. espadas, tréboles, le llaman picas, ¿no? Entonces justamente tengo estos 4 tipos de cartas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que, bueno, ahorita no voy a meterme en la parte de probabilidad porque ya sería justamente el querer cuál sería la estrategia para ganar, ¿verdad? Pero ahorita simplemente vamos a contar, ¿sí? Y lo que quiero contar es, ok, ¿cuántas combinaciones hay? ¿Sí? Y vean que serían combinaciones porque no importa si yo obtengo, digamos, una carta y después otra carta, sino simplemente me interesa tener un conjunto de cartas en mi mano, ¿no? Y normalmente me dan 5 cartas, ¿verdad? Entonces, yo voy a tomar 5 cartas y yo quiero que sean, bueno, en este caso voy a suponer que quiero que sean, ¿qué les gusta? Lo que le llamamos un full. Un full serían 3 cartas, digamos, de la misma figura y otras 2 cartas de la misma figura. Y para este caso, pues voy a tomar el full, digamos, más, ¿cuál sería el full más fuerte, no? Sería el tomar el de que tuviera yo full 3 de ases ases, ¿no? y 2 reyes. ¿Qué es más grande, los ases o los reyes? Los ases. Haces. El as. Pero ya el Bueno, full, pues sería ases con reyes. exactamente. 3 ases y 2 reyes. Muy bien, entonces ya nos entendimos. Hay que tener 3 ases. Así es. Lo escribí en inglés. Y 2 reyes. Y bueno, obvio que tienen que ser de la misma, bueno, sería la misma figura, ¿verdad? Ok, la pregunta sería, ok, primero,
vamos a obtener cuántas maneras puedo o cuántas combinaciones puedo yo tener de tomar justamente de los 4 haces que hay, ¿sí? Tomar 3. ¿Cómo sería esa idea? ¿O cómo podríamos hacer ese cálculo? ¿Cuántas maneras hay de sacar un full de ases y reyes? Pues vean que tendrían que ser combinaciones, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer la primera, tendría que tomar, se digan, hay 4 figuras. 4 arriba y 3 abajo, ¿no? Exactamente, de un conjunto de 4, tomar 3. Y eso lo tengo que multiplicar de un conjunto donde también hay 4, 4 de 2. somos 2. Lo cual me da, esto es igual a 4 factorial entre 3 factorial, 4 menos 1, pero menos 3, lo cual me da 1 factorial, ¿no? Entonces sería 4 por 3 factorial, 3 factorial, se va, me queda que son 4. Y esta parte de acá, 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Y este 2 factorial, me queda aquí un 2, serían 6. Entonces 4 por 6 serían 24. ¿Sí? Pero Hay 20. ¿Sí? eso implicaría que únicamente tengo esas barajas en la mano, ¿no? Es decir, que nada más tengo 4 y no las 52, ¿o me equivoco? Si tú me estás diciendo, bueno, ¿qué pasó con las 52, verdad? Porque nada más estoy tratando, o nada más ando buscando sobre 4, ¿verdad? Si realmente hay 52, ¿verdad? Esa es la pregunta, Uriel. Sí, o sea, dentro de las 52, yo voy a agarrar 3, de las cuales 4 son buenas, ¿no? Pero hay que meter Digamos, las 52, ¿no? ¿O no? no, déjate digo por qué. Si yo simplemente quisiera, de alguna manera, contar cuáles serían las combinaciones de tener una mano, ¿sí? Que es una mano simplemente agarrar 5 cartas, sí, ahí sí meto a las 52. Pero aquí como yo estoy empecinado, digamos así, ¿sí? Estoy obligado a que sean 3 ases y 2 reyes, por eso no puedo meter a los 52, porque no puedo escoger las otras porque no son ases o no son reyes, ¿verdad? ¿Sí? Aquí si te digas nada, estoy viendo cuántas, digamos, fulles de ases y reyes puedo formar. ¿Sí? Y lo que me dice es que realmente puedo formar 24. En la teoría de probabilidad, que es justamente lo que vamos a ver más adelante, lo que haríamos es, ok, de esas 24, ahora vale la pena la pregunta esta que acabas de hacer, ¿no? Sí, ya entendí. ¿Sí? Ahora O sea, dices, 24 bueno. son casos de éxito para ese pool, ¿no? Exactamente. Pero ahora la pregunta, bueno, tengo 24 que son exitosas. Ahora la pregunta sería, bueno, pero ¿cuántas combinaciones o cuántas manos puedo formar yo si agarro 5 cartas de un mazo de 52? Que es justamente esto que estoy planteando aquí, ¿no? Y vean que ahora sí sería 52, ¿sí? Factorial, entre 52 menos 5 serían 47 factorial, entre 5 factorial, ¿no? Entonces sería 52 por 51 por 50 por 49 por 48. Y ya elimino ahí el 47, me queda 5 por 4 por 3 por 2. Ok. Por ejemplo, bueno, el 5, aquí me quedan 10. 12, 3,
412 por 2, 24. Aquí me quedan 24, perdón, me queda 2, ¿no? Y bueno, de tal manera que sería 52 por 51 por 10 por 49 por 2. Ok. Y bueno, déjenlo meto a mi calculadora. Me dice que 52 por 51 por 10 por 49 por 2 me da 2.598.960. ¿Sí? Esos serían diferentes manos que yo puedo obtener de jugar o sacar 5 cartas de esa baraja. ¿Sí? De todos esos 2 millones y cacho, dirían que solamente 24 son full. Entonces, por eso cuando alguien saca un full, dice, no, pues es que ya casi la hice, ¿verdad? Sí, tengo una muy buena mano, ¿verdad? Me tocó una muy buena mano. Sí, pero bueno, ese concepto de probabilidad, pues lo vamos a dejar para mañana, ¿no? Pero bueno, va a tener mucho que ver con esto, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Bien, regresemos. Digo, apenas estamos como que rascándole ahí un poquito a las aplicaciones de todo esto. Y vamos a empezar a ver justamente las aplicaciones a la asignación de memoria o el memory allocation, ¿sí? Que bueno, dice que un área de las combinatorias, bueno, entra justamente cuando yo necesito calcular qué tanta memoria necesita un algoritmo para completar cierta tarea, ¿sí? Entonces esto frecuentemente utiliza, o normalmente nosotros debemos de conocerlo antes de correr algún código. En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando se crea un arreglo, se le da un tamaño estático que no puede cambiarse, ¿sí? Aunque hay algunos donde los podemos manejar de manera dinámica. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil y conveniente cambiar un valor existente en un arreglo que cambiar el tamaño de un arreglo, ¿sí? De hecho, es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ok. Bueno, antes de la pregunta. Entonces, bueno, los desarrolladores normalmente hacemos una preasignación de memoria para crear un arreglo de tamaño máximo, ¿sí? Que va a ser necesitado durante todo el curso del algoritmo, ya sea que esté llenado con ceros o esté vacío, dependiendo del lenguaje, ¿no? Y bueno, y este no es un problema con cantidades pequeñas de datos, pero cuando el programa necesita procesar, ¿sí? Cantidades de datos exponencialmente grandes, esto puede ser, pues, se desgasta mucho la memoria o se mal usa, ¿no? Porque realmente, aunque yo tengo mucho espacio de memoria asignado a mi programa, mucho no lo uso, ¿verdad? Ok, y bueno, la parte de entender el uso de la memoria es importante para evitar algunas consecuencias negativas, ¿sí? Por ejemplo, utilizar muchos recursos en el dispositivo que no, tantos que ya no pueda completar otras tareas o se truene el sistema, ¿sí? O empiece a leer y escribir en el disco duro en lugar de utilizar la memoria RAM, que es mucho más rápida, ¿no? Entonces empieza a ser, el dispositivo se hace más lento, ¿no? Se ve que se hace más lento, así como a veces me pasa a mí aquí cuando el Google me roba memoria, ¿no? El Google Chrome. Entonces veamos, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que a lo mejor es de lo más común que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que puede ser, perdón, se menciona que una lista de tamaño de 1 millón puede parecer grande, pero bueno, no es un tamaño, eh, digamos, desconocido para los objetos. Por ejemplo, dice una foto típica con un smartphone moderno,
puede incluir más de 10 millones de píxeles, ¿sí? Cuando dicen, bueno, esta cámara es de 10 megapíxeles o de 8 megapíxeles, estamos hablando de 8 millones, ¿sí? De píxeles, ¿verdad? Y recordar que, bueno, cada píxel tiene asociado 3 valores RGB, ¿sí? Por lo tanto, serían, en este caso, de 10 millones, serían 30 millones de números o 30 millones de bytes para una sola imagen, ¿sí? Pues vean que ahí ya se pone interesante, ¿verdad? Y bueno, y como te puedes imaginar, pues un archivo de video pues incluye pues miles de imágenes justamente que hace la lista todavía más grande, ¿no? Y bueno, un ejemplo específico, les comento, bueno, esto lo hicimos para un proyecto que hicimos conjuntamente con el gobierno de Francia, bueno, particularmente a través digamos, la contraparte de CONACYT en Francia, que es la Asociación Nacional de la Investigación o Asociación Nacional de la Research, le llaman ellos, ¿sí? Y conjuntamente con Cibestá Guadalajara y nosotros montamos un sistema que era un sistema satelital de captura de imágenes multiespectrales. ¿A qué se refiere con una imagen multiespectral? Tenemos unas cámaras que no nada más toman los 3 colores, sino que toman infrarrojo o toman otras longitudes de onda que a simple vista incluso el ojo no puede ver, ¿sí? Y combinando estas, digamos, espectros, que así le llaman, ¿sí? Digamos, imagínate que te combinas el rojo con el azul, con el infrarrojo, con ultravioleta, con algunos otros, puedes detectar algunos metales, algunos minerales, algunos cultivos, ¿sí? Y bueno, esa era más o menos la idea. Incluso lo que para nosotros lo utilizamos fue para detectar incendios e inundaciones, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos 15 diferentes longitudes de onda, ¿sí? 15 diferentes espectros, ¿sí? O 15 diferentes imágenes que tomo digamos, de una región en el espacio. Sí, entonces vamos a suponer que tengo una cámara de 10 megapíxeles por kilómetro cuadrado, ¿sí? Lo cual realmente es una resolución más o menos, no muy buena, ¿eh? Pero bueno, eh, la pregunta es, bueno, si yo quiero capturar la superficie entera de Zacatecas, que son 75.539 kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿Cuántos bytes de memoria necesita mi sistema? Está buena la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Vean que es simplemente aplicar digamos, el principio fundamental de conteo, ¿no? ¿Cuántas? Vean que yo tengo 15 diferentes longitudes de onda. Ese sería mi primer número, ¿no? 15. Después dice, tengo 10, bueno, tengo imágenes de 10 megapíxeles por kilómetro cuadrado, ¿sí? Lo cual me dice que tengo que tener 10 megapíxeles o vamos a ponerle 10 millones, ¿verdad? Para manejarlo en números redondos, ¿no? Y de ahí, pues tengo que, como son, eso es por cada kilómetro cuadrado, pero tengo 75.539 kilómetros, tengo que hacer la multiplicación de 15 por 10 megas, por así llamarlo, por 75.539, ¿sí? Y bueno, todo eso me va a dar justamente aquí como, digamos, a final de cuentas es una longitud de onda, no tenemos, o un píxel no son 3 colores, sino simplemente es uno, ¿sí? Entonces ya no multiplicamos por 3, ¿sí? Digamos que son imágenes monocromáticas, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, vamos haciendo ese cálculo. Les digo, esto fue interesante porque, bueno, fue un cálculo que hicimos para dimensionar el problema, ¿no? Decíamos que teníamos primeramente 15 para mi primera opción, 10, y lo voy a poner aquí 1024 por 1024, ¿no? Porque son megas, kilos y demás, ¿ok? Y después son, ¿cuántos kilómetros? Faltó que cambiar de página, ¿no? Creo que estás en la 5 en la presentación. Sí, me pasé uno.
75,500, ¿qué? 39. ¿Sí? Y esto me va a dar en bytes. A ver, ¿dónde está? Calculadora. Entonces, sería 15 por 10 por 1024 por 1024 por 75,539. Ándale. Ok, déjenlo divido entre 1024. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí todo el número. 1, 1, 8, 8, 1, 2, 5, 7, 3, 6, 9, 6, 0, 0. Lo voy a dividir entre 1024 y eso me va a dar en kilobytes. Entre 1024 me lo va a dar en megabytes. Entre 1024 para que me lo den gigabytes. Y entre 1024 para que me lo den terabytes. Lo voy a poner interesante. Son 10.80 terabytes. Y eso sería por imagen, ¿no? No, eso sería, digamos, todas las imágenes o los 15 espectros. Todas las imágenes que cubren el estado, ajá, pero en un solo instante. Ajá. Entonces vean que realmente esto es imposible, ¿no? Tener un sistema de 10 terabytes en el espacio, o sea, sí lo podemos hacer, pero va a ser muy caro. Sí, porque pues, esto implica que vamos a tener que subir un disco duro, y el disco duro es pesado, ¿sí? Podemos meter estado sólido. El problema del estado sólido es que allá están expuestos a la radiación solar y algunas otras cuestiones y rayos cósmicos que me cambian los bits. Entonces, va a ser complicado, ¿verdad? Pero bueno, si pudiéramos, ocuparíamos 10 terabytes. ¿Sí? Dice, bueno, ok, creo que esta no es la opción, ¿verdad? Pero bueno, es una... de aquí justamente nos damos idea de si se puede realizar el sistema o no, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer, en lugar de tomar todas las imágenes de un solo jalón, a lo mejor dicen, vamos haciendo un barrido. Cuando pase una vez, tomas, no sé, poquitas imágenes, ¿no? Y luego pasas otra vez y otras imágenes y así. De tal manera que vas reconstruyendo poco a poco, ¿verdad? Hasta que completas todo el estado. Y eso pudiera ser, digamos, otra opción. ¿Sí? Que cuando estés capturando, estés transmitiendo tú a la Tierra, ¿sí? La primera línea que capturaste. ¿Sí? Eso pudiera ser, ¿no? Y eso puede reducir mucho. ¿Cuánto? Bueno, no sé, todo depende de cómo se dimensione. Ahora sí, la manera de cómo va a estar tomando las fotografías el satélite, ¿verdad? Pero bueno, de entrada, este tipo de análisis se tienen que hacer justamente para ver que, bueno, algo se tiene que hacer o alguna modificación se tiene que hacer al sistema porque así, bueno, no es viable, ¿verdad? De entrada. ¿Sí? Y situaciones similares, les digo, imagínense lo siguiente, ¿no? Déjenme voy un poquito a mi área de estudio, ¿no? Les voy a platicar un problema que yo tengo, ¿no? Bueno, yo me dedico, yo hice en mi tema de tesis, ¿sí? Hicimos redes dentro del chip. Voy a poner aquí una red pequeña. Y normalmente están comunicadas así como en malla le llamamos. ¿Sí? Donde aquí es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Son 9 elementos, ¿no? Y imagínense que estos que dibujé aquí son ruteadores, ¿sí? Ruteadores en un chip, ¿verdad? No son los ruteadores que ustedes conocen, ¿no? Son ruteadores más simples, pero al final de cuentas son ruteadores, ¿sí?
Y bueno, voy a suponer yo que estos ruteadores funcionan de manera similar como ustedes saben que funcionan los ruteadores normales, es decir, tenemos una tabla de ruteo. Aquí estos tienen tabla de ruteo. ¿Sí? Y bueno, vamos a suponer que esta tabla de ruteo, no sé, vamos a suponer que sea de 1 kilobyte, ¿vale? Está pequeñita, entre comillas. ¿Sí? Bien, para una red de, bueno, vamos a suponer que este es de 1 kilobyte por puerto, porque aquí las tablas de ruteo se hacen por puerto, ¿sí? Estos como son, o estos ruteadores tienen 5 puertos. Y bueno, imagínense que, bueno, yo quiero, o ya, bueno, ya es bastante común tener redes más o menos, no sé, de 1000 elementos. La pregunta es, ¿cuántos bytes de memoria ocuparía para mi red? Pues vean que tendría que multiplicar 1 kilobyte por 5 puertos por 1000, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual me da 5 kilobytes por ruteador, por 1000 elementos me da 5000 kilobytes, casi 5 megas, ¿no? Para redondear, ¿sí? 5 megas de memoria en el chip, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo lo tenga en una memoria RAM, ¿verdad? No, aquí tienen que estar dentro del chip y tienen que ser a lo mejor una memoria rápida, tal vez tiene que ser un SRAM o tal vez va a ser un registro. ¿Qué sucede? Que, bueno, para la gente de diseño electrónico, a lo mejor ya lo sabe, si no se los paso al costo. La memoria SRAM o los registros son muchos más caros, ¿sí? Que una memoria de RAM, por ejemplo, ¿sí? La memoria de RAM que utilizamos nosotros, o la memoria dinámica, o la RAM dinámica que nosotros utilizamos en nuestras computadoras, es memoria barata, ¿sí? Vean que podemos tener ya 8 gigas, no sé, 32 gigas, 64 gigas. ¿Sí? Obvio, cuesta, ¿verdad? Pero en términos de tener 1 giga es relativamente barato. Mientras que tener 1 giga de SRAM es muy caro todavía. ¿Sí? No se diga en registros, es mucho más caro. ¿Sí? Son mucho más transistores, más espacio y demás, ¿no? Más potencia. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, es más o menos lo mismo. Y también justamente esto me dice que, bueno, tener 5 megabytes de memoria en nada más para la tabla de ruteo, vean que aparte tengo que tener la memoria de los procesadores o la memoria caché de un procesador. Entonces, no es la única memoria pues que voy a tener yo ahí, lo cual pues encarece mi chip y puede ser que lo haga no tan viable, ¿verdad? ¿Sí? Ese es uno de los problemas pues que tenemos, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, pues también, y aprovechando que estamos aquí para que vean, o sea, ¿por qué Remberto me insiste tanto en la parte combinatoria, verdad? También existe otro problema, que voy a dibujarlo acá, que es prácticamente el mismo dibujo, pero para expresarlo de mejor manera. Ándale. Entonces aquí tengo otra vez del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo 8 núcleos de procesamiento, ¿sí? Que van asociados a estos 8 ruteadores. Aquí es porque el 8 no los... Asociados a esos 8 ruteadores, ¿no? Y yo tengo 9 tareas que hacer. Perdón, 9 ruteadores, 9 procesadores, ¿no? Entonces yo tengo la tarea 0, la tarea 1, la tarea 2, etcétera, hasta la tarea 8. Y yo quiero saber cuántas combinaciones, bueno,
más que combinaciones, sí, pueden ser combinaciones, o pueden ser permutaciones, ¿no? ¿Cuántas maneras tengo yo de establecer, digamos, esas 9 tareas en esos 9 procesadores? ¿Sí? Porque al final de cuentas, imagínense que si yo pongo una tarea en un procesador, tal vez la termina más rápido que si la pongo en otro procesador. Sí, ahorita no voy a explicar el por qué podría suceder esto, pero vamos a entender que eso puede suceder. Entonces yo ando buscando cuál es la mejor opción. Pero antes de buscar, primero, es decir, antes de buscar la aguja en el pajar, pues quiero ver qué tan grande es el pajar. Entonces eso es lo que les estoy preguntando. A ver, ok, ¿cuántas opciones tengo yo para colocar esas, digamos, 9 tareas en esos 9 procesadores? ¿Sí? Podemos verlo, una simplificación pues de esto, pues, podemos decir, bueno, vamos a suponer que si yo quiero poner en el espacio cero, es decir, en este espacio de aquí, yo quiero poner una tarea, ¿sí? Vean que para poner la primera tarea aquí, tengo 9 opciones. Y después voy a poner, como ya escogí una, ahora tengo 8 opciones aquí, 7 opciones acá y demás. Entonces, de tal manera que esto me da justamente 9 factorial, ¿verdad? Al final de cuentas son las permutaciones, ¿verdad? Sí. Pero vean que, bueno, si ahora tengo 20 factorial y vean que ese número ya era enorme, ¿sí? Recuerden que con 10 factorial ya llegábamos a los 3 millones, ¿verdad? Entonces vean, más o menos son los problemas que nos estamos enfrentando acá en diseño electrónico, ¿verdad? Ok, de todas ellas hay una que es la mejor. ¿Cómo encuentro esa que es la mejor? Entonces ahí viene la parte de optimización, ahí es donde queremos meter algoritmos de optimización discreta, incluso queremos meter machine learning, queremos meter redes neuronales, algoritmos genéticos, ahora sí que todas las armas que tengamos a nuestra disposición para encontrar ese óptimo, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que esto, pues, digamos, no tiene mucho sentido porque estas tareas, pues, esas tareas no son fijas. Ustedes saben que en un procesador, pues, de repente a Roberto se le ocurre arrancar el Jamboard, pero después anda chateando, después anda escuchando música, después anda, no sé, grabando un video. Entonces esas tareas están cambiando de manera dinámica. Entonces, este problema lo tenemos cada ratito, o tengo que resolver un problema de este, digamos, octanaje, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Eh, cada determinado tiempo, lo cual hace pues que tengo que consumir también recursos de cómputo para resolver este problema, ¿verdad? Y bueno, son problemas bastante interesantes. Ahora, se las voy a cambiar, digamos, van a decir los de redes, bueno, esto hay que se preocupen los de diseño, ahora yo zafo, ¿verdad? Pero resulta que este es el mismo problema, el mismísimo problema en los centros de datos. Ahora, en lugar de ser procesadores, ¿sí? Pues son a lo mejor servidores, ¿verdad? Y tengo tareas, ¿sí? Y tengo un data center y se digan otra vez, tengo una topología, ¿sí? Tengo conexiones, a lo mejor tengo miles de servidores y tengo miles de tareas. ¿Cuál es la mejor opción para que me consuma menos energía? Porque acuérdense que los centros de datos consumen energía al por mayor, ¿verdad? Y todo eso se traduce, entre más energía yo consuma, ¿sí? Más, digamos, degrado mi calidad de vida porque afecto el medio ambiente, ¿no? Y por eso andamos buscando el mentado green computing o el cómputo verde, ¿sí? Para disminuir la huella de carbono que puede asociarse al cálculo computacional, ¿no? Entonces, bueno, les digo, son problemas que a lo mejor los podemos ver lejanos, pero ahí van a estar, ¿verdad? Y una cosa muy interesante, también, bueno, regresando con la gente de redes, en el centro de datos se pierden, digamos, de alguna manera, o, o las líneas entre lo que es cómputo y entre lo que es redes, como que están muy difuminadas, no son muy claras. ¿Sí? La gente de redes tiene que saber cómo optimizar una red o cómo configurar una red en base al cómputo que le estén pidiendo, ¿verdad? Y viceversa, pues el cómputo, ¿sí? A lo mejor se va a adaptar también o va
va a ser más propicio un tipo de cómputo que otro, dependiendo de la topología, dependiendo de cómo esté la congestión en la red, ¿sí? Entonces hay problemas ahí bastante interesantes. Les comento, hay bien, aprovechando el comercial, déjenme aviento un comercialito. ¿Sí? Digo, es un comercialito, no es para mí, ni llevo nada ni nada de ganancia, ¿no? Pero probablemente ustedes ya los vieron, o si no, bueno, se los presento. Lo que es un SmartNIC, ¿sí? O las mentadas SmartNIC, ¿no? Las mentadas SmartNIC, por ejemplo, este es de Mellanox, bueno, ya no es Mellanox, que ya es NVIDIA. Un SmartNIC es, déjenme hago un poquito más grande esto. ¿Sí? Un SmartNIC es, digamos, como una interfase de red, ¿sí? Que va en los servidores, pero es inteligente. Es decir, esta SmartNIC se adapta, ¿sí? Justamente a la carga que le podemos estar pidiendo, ¿no? Y tenemos, bueno, por lo menos 3 versiones, la basada en ASIC, que es en un circuito hecho a medida, la basada en FPGAs, que se puede reprogramar, y la basada en System on Chip, donde tenemos un CPU y algunas cuestiones ahí, ¿verdad? Vean que la última se puede programar en C, y bueno, es la más flexible y la más fácil, que permite más programabilidad, aunque ahorita las que están en el mercado son normalmente estas de en medio, y estas son las más caras. Digo, caras, dice que, bueno, tiene un excelente performance price, pero para construir el ASIC es muy caro, ¿no? Entonces, para el fabricante es caro hacerla, obvio que para el usuario es lo más barato, ¿no? Y les digo, bueno, esto de aquí es justamente una combinación, pues, de la parte de red y la parte de cómputo, ¿no? Aquí es donde también empieza a vislumbrarse lo que yo les comentaba de las redes definidas por software. Tiene mucho sentido porque lo que vas a programar es justamente esta interfase de red, ¿sí? Que a lo mejor se cambie de VLAN, a lo mejor tenga asociadas varios VLAN, a lo mejor tenga asociados varios protocolos, a lo mejor tenga asociado varias topologías lógicas incluso, ¿sí? Donde podemos hacer aislamiento de tráfico, ¿sí? Para no mezclar, digamos, tráfico sensible con tráfico no sensible o que va a internet, ¿sí? Y bueno, esto recordar que, bueno, no lo esperen ver en sus computadoras, ¿verdad? Esto es lo que va a ir justamente en los centros de datos o en los servidores justamente de los centros de datos, ¿sí? Y lo que queremos es hacerlos más flexibles. Imagínense que esto está en una granja de servidores, por ejemplo, de Netflix, ¿no? Y de repente sacaron la última temporada de The Witcher, que está muy buena, por cierto, ¿sí? Y ya sacaron la 2, ¿no? Entonces, pues todo el mundo vamos a ver la 2, ¿no? Entonces, imagínense la carga que va a soportar ese servidor. ¿Qué tenemos que hacer? Replicar la información en varios servidores, ¿sí? Para darle justamente salida a todos los que queremos, ¿verdad? Ok, en ese momento se tiene que reprogramar la red para darle varias configuraciones o varias conexiones justamente al servidor y no sea un solo enlace saturado, ¿sí? Ya más o menos vamos entendiendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Ahora, esto de dónde decidir, en dónde ponemos la información, es el mismo problema, ¿verdad? Imagínense que tienen ahí 10,000 servidores, ¿sí? ¿En cuál nos conviene poner la última temporada de The Witcher, ¿verdad? Es lo mismo. Ramberto, bueno, ahorita Sí. que haces esa mención, un ejemplo de Netflix que replica en otros servidores, no sé si recuerden cuando Windows 10 empezó a salir, que las actualizaciones podía Windows hacer como servidor a una máquina de alguien de una colonia para que no fuera al servidor de Windows a bajar las actualizaciones. No sé si me explique lo que les quiero decir. Sí, o así es. Y es algo digamos, similar, y ahí, perdón, termina. Y ahí no, sí, decía es algo similar, ¿no? Que Windows dice, pues no quiero que satures mi servidor, mejor voy en tu misma colonia, alguien ya la bajó, hago como servidor la máquina de Juan Pérez
y ya tú la jalas de ahí en vez desde Windows. Así es. Y ahora imagínate que tú tienes, a ver, en una colonia, ¿cuántas computadoras hay? En un México, ¿cuántas computadoras hay? ¿Cómo decides cuál es la óptima? ¿Sí? Entonces, es ahí donde el problema, se digan, crece muchísimo, de manera exponencial. Entonces, los problemas que luego andamos nosotros queriendo atacar, ¿sí? Son problemas muy, muy complejos, o muy de un orden o de una magnitud muy grande, ¿sí? Y bueno, normalmente esto no se resuelve con derivadas, porque pues aquí qué derivas si son números enteros, ¿verdad? No son números continuos, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que sabía de optimización por medio de derivadas, a la basura, porque no sirve. Ahora, ¿qué haces? ¿Sí? Y es ahí donde entra toda esta, o por eso estamos estudiando matemáticas discretas, porque nuestro mundo, el mundo digital es discreto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vienen otro tipo de problemas bastante interesantes, ¿sí? Ahora en el mundo discreto, ¿no? Muy bien. Bien, ya hablaremos más adelante de este rollo y les digo, a mí me gusta mucho este tema porque justamente, se digan, combinamos la parte de diseño electrónico con la parte de redes. Por algo los junto, ¿verdad? Por algo los junto, ¿sí? Yo digo que de digamos, esta formación que queremos o quiero yo transmitirles, algunos en la parte de diseño, algunos otros en la parte de redes, y yo espero alguna vez tener a alguien que se interese por los dos campos, ¿sí? Porque mi tirada es desarrollar estas tarjetas, desarrollar equipo de red aquí en Zacatecas, ¿no? Diseñar ruteadores, desarrollar switches de capa 2, capa 3, ¿sí? Digamos, el conocimiento ya lo tenemos, nos falta, dicen, hay talento, solo falta apoyarlo, ¿verdad? Pero bueno, para esto también ocupo manos, ¿verdad? No lo puedo hacer yo todo solo, ¿verdad? De ahí la idea de crear generaciones de especialistas en redes, crear generaciones de especialistas en diseño, ¿sí? Y esperando justamente alguna vez tener o juntarlos, ¿verdad? Y ponernos a diseñar algo interesante, ¿verdad? Alguien que nos ayude con la parte de las configuraciones, alguien que nos ayude con la parte de programación, pero bueno, a eso vamos, ¿no? Okay. Oye, Ramberto, tengo una duda ahí con respecto a lo que explicaste. Bueno, hablas de encontrar la mejor opción para un problema en específico, ¿no? Así es. Pero el tratar de encontrar la mejor opción me consume recursos. Sí. En algún momento se analiza qué gaste más, si haber hecho el peor de los casos o hacer el mejor, pero más el consumo de la optimización. No sé si me explico. Sí. Mira, qué interesante pregunta estás haciendo. No lo he visto, y es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? Pero no lo he visto, no hay, bueno, hasta ahorita en mi conocimiento no he leído un paper que haga ese análisis justamente de, a ver, pues si me voy con el peor caso o el primero que encuentro, ¿sí? Porque a lo mejor eso me ahorra recursos de estar buscando el mejor, ¿verdad? Bien, aunque por ahí en medio hay una cuestión justamente, nos vamos a dar cuenta, y yo creo que es algo que vamos a ver en tu formación, Uriel, que efectivamente encontrar la mejor opción es algo muy caro, sobre todo en este tipo de problemas que son enormes. Entonces ahí normalmente nos conformamos no con la mejor, pero con una buena, ¿sí? Hay que encontrar una buena, que en tiempo y en consumo de recursos, digamos, ok, encontramos con este consumo, encontramos una, con esta nos vamos. ¿Sí? No, inclusive se me ocurre un problema más allá, ¿no? Si tienes varios algoritmos de optimización, una capa más arriba que decida bajo cierto problema cuál de los algoritmos de optimización es el óptimo para optimizar. Digo, ya me estoy metiendo en broncas, pero... Sí. No. Fíjate que, bueno, ahorita estamos trabajando en un artículo con un chavo que estamos ya hablando de sistemas autoconscientes. Y a eso vamos, a que el sistema se dé cuenta, ¿sí? De que, a ver, no nada más es aplicar un algoritmo, es decidir, ok, en esta situación que estoy, ¿qué me conviene más, verdad? ¿Sí? Y entonces, si te fijas, ya no son sistemas inteligentes, o sea, son sistemas autoconscientes, que es un grado todavía más
de la inteligencia, ¿verdad? Entonces, obvio, no es algo fácil, ¿verdad? Ahorita te digo, bueno, lo que platicamos ayer después del curso, o sea, por eso tenemos las capas, ¿verdad? Para rápidamente montar algo arriba sin mover toda la estructura de abajo, ¿verdad? Si no tuviéramos eso, imagínate cómo haríamos todas las conexiones, ¿verdad? Sería imposible, ¿no? Ok, ya, está interesante, ¿verdad? Está interesante. Ok, entonces regresemos a nuestra presentación, ya casi no la, ¿cómo andamos de tiempo? Ya casi no la aventamos. Vamos a ver un par de ejemplos más. También bastante interesantes. Y es justamente la parte o el análisis o utilizar algoritmos de fuerza bruta en criptoanálisis. Bueno, primeramente vamos a hablar un poquito de lo que es el criptoanálisis, ¿sí? El criptoanálisis es justamente el analizar cómo romper un algoritmo de cifrado, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente, digamos, algo muy simple o que no tenga nada que ver con computadoras es, imagínense que ustedes tienen un candado de combinación, ¿sí? Que tienen que seleccionar 3 números, ¿sí? Que van del 0 al 9 para abrir justamente el candado, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, yo puedo estar intentando, dicen, pues no me sé la combinación, pero voy a intentarlas todas, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver, la 0, ¿lo abrió? No. La 001, ¿la abrió? No. La 002, ¿la abrió? No. Y así me la llevo, ¿verdad? Entonces, este método, dice, con la suficiente paciencia de probar todas las permutaciones del 0 al 9 para cada uno de estos 3 números, ¿sí? Pues lo puede lograr. Ese es un algoritmo de fuerza bruta, ¿verdad? La prueba y error y agarrar, digamos, un orden hasta que al final de cuentas obtengo la solución de mi problema o rompo, en este caso, la clave, ¿verdad? Sí. Obvio, es algo muy tedioso para un humano estar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo hace una computadora? ¿Sí? Ahí ya es donde dices, oh, caray, bueno. De hecho, los mentados hackers, ¿sí? Pues tienen justamente este tipo de programitas, obvio que son más complicados, pero bueno, si tuviéramos este tipo de análisis, es justamente lo que están haciendo, intentando, ¿verdad? Hasta que por fin lo rompe. Ese sería un análisis de fuerza bruta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un cifrado tipo César, y justamente se le atribuye al emperador romano y general Julio César, ¿sí? Que era uno de los primeros que utilizaron el cifrado en la forma de mensajes codificados, y ahora le llamamos cifrado César, y este método escribe el mensaje, digamos, moviendo, como quien dice, el alfabeto o recorriendo el alfabeto un número de letras específico. Por ejemplo, si yo quiero poner la A y lo recorro una letra, en lugar de poner la A, pongo la B. O, por ejemplo, si quiero poner la A, pero ahora quiero utilizar una clave de 10, entonces no pongo la A, sino pongo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pongo la J, que es la 10ª letra, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que yo puedo tener, si nada más hago esos corrimientos, puedo tener hasta 26, bueno, del alfabeto inglés, ¿sí? Hasta 26 posibles claves, ¿verdad? Bien, obvio que si tú no sabes este método, pues tú vas a ver el mensaje y dices, pues este güey, ¿qué quiso decir, verdad? No lo vas a entender. Bien. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, yo puedo escoger recorrer el alfabeto por 4 letras, entonces la A se reemplaza por la E, la B se reemplaza por la E, S, etcétera, ¿sí? Entonces, como se ve acá abajo, ¿no? El A, B, C, D sería el texto plano, el texto sin cifrar, y el de abajo, que se empieza en E, F, G, sería el texto cifrado, ¿sí? Y para recuperarlo es igual, ¿verdad? O sea, yo tengo una E y la recorro hacia la izquierda, digamos, 4 lugares, ¿no? Para poder recuperar el mensaje. Entonces, yo puedo hacer un programita, de hecho viene en el libro y les recomiendo que viene en Python y lo pueden correr en Python, el programita, y ustedes corren este programita que va a estar recorriendo el mensaje que obtuvieron, ¿sí? Por un cierto número de letras hasta que encuentra una que tiene sentido, ¿verdad? Vean que aquí dice ambush the enemy at night, es decir, acorrala al enemigo en la noche, ¿sí? Entonces vean que, bueno, a final de cuentas, digamos, el criptoanalista se dio cuenta que recorriendo el alfabeto 13 lugares, ¿sí?
el mensaje tiene sentido, ¿verdad? Entonces decimos, ok, recuperamos exitosamente el mensaje. Sí, y bueno, este sería probar pues todos los corrimientos posibles, ¿verdad? Este ejemplo pues nos muestra justamente que los algoritmos de fuerza bruta pueden ser útiles, ¿sí? Y bueno, para que los algoritmos de fuerza bruta puedan servir o puedan prosperar, se tienen dos requerimientos. El primero, que el conjunto de todas las posibles soluciones, es decir, le llamamos el espacio de soluciones, sea lo suficientemente pequeño para poder probarlo. Y también debe ser posible determinar la solución correcta dada una salida desde cada posible solución. Es decir, que yo necesito darme cuenta que eso funcionó, ¿verdad? Porque si el mensaje no tiene sentido para mí, a lo mejor lo decodifiqué, pero como no me hizo sentido, pues ni cuenta me di pues que lo decodifiqué, ¿verdad? Entonces, bueno, a final de cuentas, normalmente la ciberseguridad se centra en la primera, ¿no? Es decir, vamos dándole que la condición 1 falle, es decir, que el espacio de soluciones sea tan grande que ni siquiera lo intentes. ¿Sabes qué? Como es muy grande, no, olvídate, pues ya vi que me voy a tardar años y años y años, es más, vidas completas y no voy a terminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, imagínense que ahora hacemos un poquito esta parte del mismo mensaje u otro mensaje, pero ahora la A la podemos reemplazar por cualquiera de las 26 letras del alfabeto y después la B por cualquiera de las 25 que quedan restantes, la C por cualquiera. Entonces vean que esto ya me hace mucho más complejo, ¿sí? Y vean que recuperar esto sería un espacio de búsqueda de 26 por 25 por 24, es decir, de 26 factorial, lo cual hace imposible hacer una búsqueda de este tipo de claves. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta con este tema de ciberseguridad, que también es algo que está muy de moda, ¿verdad? Y lo vamos a ver todavía más aquí en México, bueno, en Estados Unidos, ahorita no sé si escucharon la noticia que les hackearon ahí un oleoducto y pues bueno, y aparte otras cuestiones pues creo que fueron unas estaciones eléctricas también, entonces se friquearon totalmente, ¿no? Y obvio que le echan la culpa a los rusos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, a lo que voy que incluso, bueno, en Estados Unidos son muy serios con la parte de ciberseguridad. Aquí en México, bueno, ustedes digo que trabajan en ciertas cuestiones de seguridad, pues me pueden decir qué tan serio lo toman, digamos, sus digamos, superiores, ¿verdad? Dicen, sí, eso es importante, pero pues no hay presupuesto, ¿verdad? Entonces haz lo mejor que puedas con lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, pues no voy a alcanzar a hacer mucho, ¿verdad? Pero bueno, es algo que viene muy fuerte, ¿sí? Cada vez se van haciendo más sofisticados los ataques. También la parte de ingeniería social ha cobrado mucha fuerza en México. Siguen haciendo ataques de ingeniería social. La parte, bueno, para los que no estén o no sepan lo que es la parte de ingeniería social, la ingeniería social es, en lugar de atacar al sistema, atacan a la persona, ¿verdad? Y el clásico es, bueno, antes, ¿no? No sé si recuerdan antes ahí a sus abuelitas, a sus tías, a su mamá, que le hablaban por teléfono y tía, soy yo, su sobrino, estoy acá en Estados Unidos y mire, ya iba para México, pero me agarraron, deposíteme tanto porque si no, no me dejan ir y ahí va la viejita, ahí va la señora a depositarle para que su sobrino llegara en paz y resulta que pues no, le hablan después al sobrino, como, ¿cómo te fue? ¿Ya saliste? Y yo, pues, ¿de dónde? Si acá estoy todavía trabajando. O sea, nada que ver. Ahora pasa lo mismo, les comento porque esto es algo que sucedió recientemente hace 15 días. En el domingo hizo 15 días, hice una comida aquí en mi casa e invité a un amigo que justamente tenía muchos años que no platicaba con él. Lo invité y estábamos platicando, ¿no? Bueno, muy a gusto, se acabó el rollo. Y se me ocurrió a mí, o me mandó la solicitud de amistad por Facebook, y dije, bueno, para cotorrear más, ¿no? Le di que sí, y resulta que a su cuenta la tenían vigilada. Pues
¿qué les digo? El martes les llega un mensaje de un teléfono que no era mi teléfono, con mi foto, ¿sí? Y diciéndole, ¿qué onda, Alonso? Bueno, se llama Alonso, ¿sí? Alonso se escribe con Z, bueno, su nombre se escribe con Z, aunque hay Alonso con S. Y de entrada, pues primer fallo, ¿no? Alonso con S, ¿verdad? Y como sabe, bueno, que yo normalmente, pues nunca me equivoco en la manera de redactar. Bueno, me puedo equivocar, pero normalmente no, ¿verdad? Y primero que Alonso con S, que ya empezó a dudar, y ya le dice, oye, que le dice, hermano, que estoy acá en Houston, que me vine porque ando haciendo un negocio, mira que ando vendiendo unas laptops, que ando vendiendo unos iPhones. Y luego, pues ya le contesté, oye, pero pues imagínense, para el martes estaba en Houston y yo el domingo lo había visto, ¿no? Entonces, de entrada ahí, pues ya hubo fallas. Y ya me dice, oye, porque pues tiene mi número, ¿verdad? Ya me mandó, oye, pues ¿cómo ves? Mira que eres tú. Entonces, les digo es que esa es la parte de ingeniería social, hacerse pasar por otras gentes para tratar de sacar información, para tratar o información o alguna ganancia, ¿no? Digo, estos son, digamos, hackers de poca monta, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que hacen es buscar el dinero rápido, ¿verdad? No, realmente no andan buscando penetrar un sistema y van por más información, pero de que quieren dar lata, ¿no? Entonces hay que cuidarse de todas maneras, ¿no? Y les digo que bueno, pasa sobre todo cuando ya tienen vigilada a una persona o ya cayó una persona, luego la tratan de atacar de otra manera, ¿no? ¿Sí? Ya si una persona no cae, pues ya dice, no, este no, a ver, al otro, ¿no? Y bueno, les comento esa parte, bueno, que digo, para que tener cuidado, nunca estamos exentos de que puedan llegar a nuestra casa o incluso a nuestro celular ya, sí, se digan ya hasta por WhatsApp, ya ni llamadas, sí, ya directamente por WhatsApp te están extorsionando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va evolucionando, ¿no? O incluso alguna vez, no sé si les llegó también un correo clásico del príncipe etíope que tenía dinero y que te iba a depositar $1,000,000 o no sé, etcétera, ¿no? Sí, entonces, a tener mucho cuidado pues con esas cuestiones, ¿no? Fíjese que ahí hay dos puntos, profe. Bueno, yo trabajo en Aptiv. Ahí sí se toman muy en serio esos ataques y nos están entrenando a cada rato por computadora. Los piercing y todo Excelente. eso, pues los vemos y sabemos cómo funciona. De hecho, hace como unos 4 meses sí tuvimos un ataque donde un chavo enlazó un chorro de nosotros y lo metió como se metió como si fuera uno de los líderes de nosotros, Ajá. preguntando una cosa bien sencilla, ¿no? Y empezaron todos, no, pues que yo no soy, que no contesten, no contesten. Se hizo una cadenota y, no, yo no fui, yo tampoco, no contesten, que les están robando la información. Pero Sí, fíjese que sí, sí. hace poquito yo estaba en un grupillo ahí de monillos que se dedican a atacar a pedófilos en WhatsApp. Ah, ya. Y ahí me presentaron una aplicación, nada más que la borré. Es una aplicación que tú te puedes meter a televisiones y por ejemplo, a relojes inteligentes, o sea, cosas que tienen un firewall muy bajo, mucho, muy bajo. Y de hecho hubo un problema muy grande recientemente en Estados Unidos y en Europa con ese software, porque estaban entrando a robar, por ejemplo, los radios esos para los niños, para poderlos ver en las cunas, Sí, se pueden sí, meter sí. a Los ese tipo monitores. el monitor, se pueden meter a ese tipo de, Sí. de, de pantallitas y ver quién está. Y, Así, y sencillo. se me permite ahí un paréntesis. Justamente la parte de seguridad esta es una parte muy importante que, bueno, nosotros como equipo de trabajo también la estamos considerando. De hecho, consideramos que la parte ahorita más importante, digo, la parte de seguridad en redes y en software ha sido muy estudiada, pero la parte de seguridad en hardware no ha sido muy estudiada. Y el problema es que tenemos hardware que dejamos entrar a nuestra casa, ¿sí? Como los monitores, pensando que es un hardware seguro. ¿Quién va a pensar que te van a poder hackear el monitor, verdad? O que te pueden hackear una televisión. Al rato te van a hackear hasta la lavadora, ¿sí? Y van a decir, no, mira, hasta calzones sellados trae, ¿verdad? Sí. Los refres con las nuevas tecnologías de Samsung, sus Ajá. pantallas también ya son hackeables, ya pueden ver la Sí, despensa. así es, o sea, y ahí el problema es justamente que normalmente nosotros les digo porque incluso yo llevo la parte de metodología, lo vamos a ver incluso en la maestría y en el doctorado,
llevamos una metodología de diseño de producto y normalmente lo primero que nos preocupamos es en la funcionalidad. La seguridad entra como un después. Y eso es un gran error, ¿verdad? Bueno, así está la metodología. Y de hecho, para considerarla, la seguridad tendría que ser un requerimiento impuesto desde el inicio. Y normalmente lo que sucede, no, primero vamos viendo que funcione y luego le parchamos la seguridad, ¿no? O le montamos la seguridad. Y eso, pues normalmente quedan huecos, ¿verdad? Hay que decirlo. Sí, porque fue algo que se pensó después, ¿verdad? No de manera original y no se diseñó justamente para que fuera seguro. Pero bueno, ese es... Fue lo que pasó con Zoom, ¿no? Ahora con la pandemia, por ahí se estaban perdiendo información industrial, pues que no debería de salir a causa de que la seguridad en la videollamada era muy baja. Así es, así es. Sí, no, Y como, todo ese rollo Adelante, Uriel. digo, como antes únicamente hacían esas videollamadas dentro de la misma plataforma o de la misma red de la empresa, pues no había tanto problema, pero ahora que estuvieron trabajando desde casa, sí hubo bastante problema con ello. Sí. Pues la intranet, ¿no? O sea, si estás en la intranet es un entorno seguro, pero ya de repente utilizas cosas que fueron diseñadas para algo en otro ambiente, ¿verdad? Ya rompes con el paradigma, ¿no? Entonces, sí, vienen problemas, ¿no? Algo iba a comentar. Bueno, a ver si luego me acuerdo, ¿no? Sí, pero este rollo de ciberseguridad es bastante interesante. Ya me acordé. Incluso esto lo podemos ver, por ejemplo, en los celulares, ¿no? La primera generación de celulares, sí, era básicamente un radio. Tú sintonizabas el radio y escuchabas las llamadas, ¿sí? Y no sé si a ustedes les tocó justamente eso. Ponías unos códigos en el Motorola y ya estabas escuchando ahí las conversaciones, ¿verdad? ¿Sí? Después vino la segunda generación que ya metió la parte de cifrado. Aún así el cifrado no es tan fuerte, ¿verdad? Y bueno, cada vez se ha estado mejorando, ¿no? Aunque bueno, unas cosas se mejoran y otras, pues bueno, también tienen algunas otras fallas, ¿no? Digo, porque se ha cambiado pues un entorno, antes eran, digamos, conmutación de circuitos, ahorita ya todo es paquetes, ¿sí? Digamos, más chamba para nosotros los que trabajamos en redes, pero a final de cuentas, pues todo es un paquete, entonces los paquetes los puedes capturar, los puedes reproducir, cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, regresando a nuestro último ejemplo, ¿sí? de esta parte, tenemos el problema del agente viajero, que bueno, este problema dice que, bueno, un agente viajero se supone que tiene que manejar alrededor de N ciudades, incluyendo su ciudad donde él vive, y tiene que intentar vender todos sus cachivaches y regresar a casa, ¿no? Y él quiere minimizar la distancia que él tiene que viajar, ¿sí? Para minimizar también los costos de gasolina, ¿sí? Como tan pequeños como puedan ser. Entonces, la pregunta que se hace este problema del agente viajero es la siguiente. Dada una lista de ciudades y una distancia mínima entre dos ciudades, ¿en qué orden debe el vendedor o el agente viajero visitar cada ciudad y regresar a su ciudad de origen con un mínimo de distancia viajada? ¿Sí? Este es un problema clásico en computación, ¿verdad? ¿Sí? Pero así como es de clásico, así es que todavía no tenemos un algoritmo eficiente para resolverlo, ¿eh? Bueno, vamos a explicar el por qué, o por qué puede llegar a ser complicado, ¿no? Dice, primero, si tenemos una lista de N ciudades, justamente y aparte las distancias entre estas dos ciudades, dice, ¿cuántas distancias puede haber? ¿Sí? O dicho de otra manera, ¿cuántas, digamos, caminos mínimos debe haber entre las ciudades? Entonces, para encontrar este único par de ciudades, necesitamos considerar cada combinación de dos ciudades tomadas de un conjunto de N ciudades. Entonces, noten que no nos importa el orden, simplemente nos importan los conjuntos. Es decir, la distancia de Chicago a Dallas es la misma distancia de Dallas a Chicago, ¿verdad? No va a cambiar por ser en un sentido u otro. Entonces, aquí el orden no importa, ¿sí? Y vamos a guardar justamente estas distancias separadas
Y bueno, para calcular el número de distancias tenemos lo siguiente, serían las distancias, bueno, perdón, tomadas de un conjunto de n de 2 a la vez, sería n factorial entre n menos 2 factorial por 2 factorial, sería a final de cuentas n por n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, vean que si n es, no sé, 8, sería 8 por 7, 56, ¿sí? Dividido entre 2 serían 28, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero vean que si ahora yo tengo que guardar esta información, ¿sí? Porque voy a hacer algún cálculo, ¿verdad? Tal vez voy a aplicar un algoritmo de ruteo, tal vez voy a aplicar un algoritmo ahí para hacer la búsqueda del camino óptimo. Pues tengo que almacenar estos valores, ¿no? Entonces tengo que tener una estructura de datos, ¿sí? Para asignar estos n por n menos 1 entre dos lugares, ¿no? Entonces, bueno, dice, una manera de hacerlo es aplicando la fuerza bruta para resolver este problema y simplemente encontramos la distancia a cada posible circuito que yo puedo tener, ¿no? Para hacerlo a través de las ciudades y tengo que comparar las distancias, ¿verdad? Entonces, yo puedo primeramente decir, bueno, ¿cuántos circuitos o cuántos posibles caminos puedo tener, ¿no? Dice, si el viajante tiene que empezar en su ciudad, tenemos por lo menos n-1 ciudades para escoger para la siguiente ciudad, ¿sí? Después de visitar la segunda, tengo n-2 para la tercera, y así me la llevo. Entonces, en general son n-1 posibles circuitos que podemos tomar, ¿sí? Entonces, vean, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ciudades, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo parto de una, ¿sí? Por ejemplo de A, y entonces tengo que pasar por 5 ciudades, ¿no? Por ejemplo, empiezo en A, luego se va a B, luego se va a E, luego a C, a F, a B y termina en A. ¿Sí? Es una posible, ¿verdad? Otro posible sería de A, irme a B, luego a F, vean que estoy siguiendo el orden al revés, ¿verdad? Luego a C, E, D y luego A. ¿Sí? Entonces vean que este circuito puede ser tomado en un sentido o en otro sentido. Por lo tanto, el número de circuitos lo tengo que dividir entre dos. Para que, a final de cuentas no importa, ¿verdad? Si es en un sentido o en otro sentido, será lo mismo, ¿no? Y bueno, de tal manera que, bueno, para el problema de 6 ciudades existen, bueno, 6 por 5, ¿sí? Dividido entre 2, 15 distancias, ¿sí? Y solamente 5 factorial entre 2, ¿sí? Que son 120 entre 2, son 60 posibles circuitos. Entonces yo tengo que probar 60 posibles circuitos para ver cuál es el menor, ¿sí? Y esa sería la parte de fuerza bruta, probar los 60, ¿sí? Vean que la fuerza bruta pues no es la mejor, ¿no? De ahí que vienen justamente, y lo vamos a ver, bueno, no sé si con todos, pero a lo mejor con algunos de ustedes platicaremos de lo que son los algoritmos evolutivos, platicaremos de lo que son la programación dinámica, platicaremos con ustedes de algoritmos greedy o tipo greedy, ¿sí? Y demás, ¿no? O los algoritmos de aproximación, ¿no? También. Dice, sin embargo, aunque estos, bueno, nos reduce el tiempo un 50%, ¿sí? Dicen, si n es igual a 20, ¿sí? Todavía pues son 20 ciudades, tampoco puede ser algo así tan grande, ¿verdad? Sin embargo, el número de circuitos no de redundantes que tenemos son 19 factorial entre 2, lo cual ya me da este numerote que son 6.08 por 10 a la 16. Ya es un número muy grande que es imposible atacarlo con fuerza bruta. ¿Sí? Vean que ahí ya la estrategia de probarlos todos, pues no, ¿verdad? No va. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto, o toda esta plática va justamente en el sentido de, bueno, primero, a enseñarnos a contar, normalmente, ya sea en diseño o en redes, porque también en redes vamos a tener, tenemos que estudiar rutas, ¿no? Vamos a estudiar rutas, entonces, ¿cuántas rutas vamos a poder construir? O cuántas diferentes topologías puedo construir en una red. Entonces, otra vez vamos a llegar a este tipo de problemas, entonces tenemos que saber cómo contar
estos problemas, ¿no? Y sobre todo para saber qué tan grande es mi espacio de búsqueda, para ver si realmente hago un algoritmo de fuerza bruta o aplico algún otro algoritmo, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí. ¿Cómo se sienten hasta ahorita en el curso? Mareados, nada. Sí. Yo un poquillo abrumado, la verdad, ya tenía rato que no agarraba tanta numerología de esta. Ya. Sí, es para ir calentando motores. Sí, yo, bueno, en lo personal también sí, un poquito, estoy medio recordando, poquito alcanzo a captar, te soy sincero, si allá en las tardes, ya después me pongo a darle pasada a los tutoriales, pero les soy sincero, yo en el 95, 96 vi estos temas, ¿no? Entonces, pues sí están ya todo lo que es mi periodo que he andado trabajando aquí y allá, pues, perdón, pues no es un uso de diario, ¿no? Entonces, ahorita estamos también como que el cerebro está desempolvando lo que se aprendió en su momento. Ok. Para eso es este curso, ¿verdad? Para ir desempolvando, les digo, yo esperaría estos temas verlos con más calma, justamente ya cuando estén ya en el curso normal, pues, de su posgrado, ¿no? Y les digo, estoy tratando, bueno, no sé si me entiendan esa parte o si la alcancen a ver, aunque puede sonar mucha matemática, o puede verse como mucha matemática, pero sí hay una aplicación detrás de ello. No sé si la alcancen a ver o todavía no la alcanzan a palpar. Digamos que más que nada en ese sentido iría mi pregunta. ¿Alcanzan a ver la utilidad de todo esto? ¿Creen que la puedan llegar a utilizar en algún problema que ustedes pudieran tener o han tenido, ¿verdad? No sé. Más bien, bueno, en lo personal, lo que he estado recordando aquí en esto que se ha visto, creo que es algo que usamos inconscientemente casi de forma diaria, ¿no? O sea, Así de es. forma diaria, hace un rato estuvimos resolviendo lo de lógica funcional, ¿no? Pues son temas que casi uno resuelve inconscientemente, ¿no? Y hasta que lo recuerdas, digamos, como en tema de clase, pues, pues sí, cierto, es esto, aquello, pero creo yo que es algo que incluso nos topamos con esto de forma diaria, pero no lo dimensionamos o no lo vemos a detalle como ahorita lo estamos tratando de ver. Ok, muy bien. Tú, Eduardo, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo has visto todo esto y si ves la aplicación? Pues sí, igual creo que como todos, desempolvando un poquito estas partes que ya las dejé olvidadas, yo me orienté totalmente a la programación de producción y sí se me hace muy, otra vez de volver a sacar todo, si vuelvo a tener de nuevo el chis, esto como que lo había visto, a ver, espérenme. Me acuerdo. Sí, me acuerdo que lo vi y yo dije, yo voy por otro lado. y ahorita volverlo a sacar de que, sabía que me iba a servir. Recordar esa parte es ahorita lo difícil, pero se me hace muy, muy bien el curso y se me hizo muy interesante lo de los cifrados. Es lo que me gustó mucho ahorita ver lo del cifrado César, lo del ataque, bueno, lo de la fuerza bruta, se me hizo muy, muy interesante. Sí, de hecho, ahorita les comento, bueno, ahorita lo tengo muy fresco porque estoy dando un curso justamente a los compañeros de la siguiente generación del doctorado. Estamos viendo un curso de ciberseguridad. Entonces, bueno, ya de hecho ahorita ya vimos casi toda ahorita vamos a ver la parte de seguridad en red que toca esta semana y terminamos la próxima semana con la parte de seguridad ya particularmente en los sistemas operativos, en Linux, en Windows y ya no me acuerdo, como que ya las políticas en general, ¿no? Pero les digo, la parte esta de estudiar el AES, estudiar el triple D y estos algoritmos de cifrado y digamos su resistencia pues a ataques de fuerza bruta, pues ya los platicamos y justamente se analizaron y por eso les digo que los traigo
más o menos frescos, ¿no? Y les digo, bueno, esta parte de ciberseguridad es, haz de cuenta que es otra carrera, ¿no? O podría ser otra carrera completamente, ¿no? Sí, yo creo que incluso, bueno, aquí en la universidad, espero algún día alguno de ustedes pues me venga a ayudar a dar estas clases porque ocupamos generar más gente que sea experta en esta parte de ciberseguridad. Tenemos ya, o sea, no podemos decir que no hay gente, o sea, sí hay gente, pero para crear una carrera específica en ciberseguridad no tenemos la suficiente gente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo esperaría que en algún momento, pues sí, alguno de ustedes nos viniera a echar la mano, ya sea con un curso, sí, de manera esporádica, ¿verdad? Para que con toda su experiencia, así que puedan tener a lo mejor en otros rubros, ¿no? Sí, por ahí, bueno, hoy no pudo estar Rafa. Rafa, me queda claro que él está trabajando en esta área de seguridad también, entonces hubiera sido muy interesante que estuviera, ¿verdad? Probablemente después vamos a tener que tener esta discusión o retomar esta discusión con él, ¿no? Para ver sus impresiones, ¿no? Les digo, para los quienes no lo conocen, Rafa, pues está trabajando digamos ya en su vida diaria, en su trabajo diario, utiliza pues esta parte de ciberseguridad, entonces probablemente él incluso tenga más conocimientos prácticos pues de todo esto, ¿no? Que nos pueden justamente ayudar a ver el alcance de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Les digo, bueno, ya vamos a cerrar en nuestra sesión del día de hoy. El día de mañana vamos a retomar adelante, Luis. Nada más un último aporte, profe. Ya hablando de precisamente de cifrados y eso, no sé si vieron la película de Turing, la reciente, la ¿No? más ¿Cuál de nueva. todas dicen? Es la última, la más reciente. De Alan ¿La de Turing, Código donde Enigma? cómo se ve que desarrolla precisamente la primera máquina de cifrado en base a una máquina que tenían los alemanes. Y él llega y dice, no, dice, es que hacerlo manualmente como lo están haciendo ustedes está bien aburrido, ¿no? O sea, vamos haciendo una máquina que haga por nosotros eso. Hace la máquina y todo, pero no sabía qué buscar la máquina hasta que dice, no, pues es que siempre todo lo que mandan de cifrados, al último es Hi Hitler. Y ahí agarra y empieza la máquina. Y por ejemplo, esa es una falla en seguridad muy cañona, ¿verdad? Imagínense, digo, para los que ya están trabajando en redes, si nosotros ciframos y no mezclamos los bits del lugar, ¿sí? Vean que cifrar un protocolo, por ejemplo, un paquete que lleva un protocolo TCP, recordar que el protocolo TCP siempre lleva ahí, lo primero que mandamos es un SYN, un SYNAC y un ACK, ¿sí? Que es el protocolo, te digo, quiero hablar con usted. Ah, muy bien, yo también quiero hablar con usted. Ah, excelente, hablemos, ¿no? Y eso lo llevan todo, o sea, todo lo que, todos los protocolos que, bueno, toda la información que intercambiamos con TCP lleva eso. Si eso lo ciframos así tal cual, pues vean que, un criptoanalista lo único que tiene que decir, bueno, sé que tienes que mandar un SYN, entonces, a ver, pues lo voy a buscar. Ah, mira, aquí ya lo encontré. Entonces el que sigue tiene que ser un SYNAC y el tercero tiene que ser un ACK. Aquí están. Ya encontré la clave, ahora sí, vámonos. Y tenemos toda la información. ¿Sí? Y bueno, de hecho, los nuevos algoritmos de cifrado lo que hacen es mezclar justamente los bits para que no estén en el mismo orden. ¿Sí? Eso también ya está contemplado, ¿verdad? Pero bueno, normalmente, y bueno, los cifrados que se nos ocurrían, digamos, de manera natural o de manera, vamos a decirlo ingenuo, ¿sí? Pues era simplemente muévele poquito aquí, muévele poquito acá, pero como tú bien dices, y se ve en la película, pues si siempre empiezas o terminas con una misma cosa, pues se puede romper fácil, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario más? Les comentaba pues que, bueno, vamos a avanzar en esta parte o lo que sigue es la parte de probabilidad. Vamos a hablar justamente de los conceptos de probabilidad, qué significa la probabilidad, cómo puedo aplicar en la vida diaria la probabilidad y sobre todo este rollo de que luego nosotros, los humanos, bueno, las personas somos muy dados a utilizar estos temas muy a la ligera, ¿no? Normalmente te dicen, no, es que mira, es que como si yo les dijera, no, es que mira, en promedio entran aquí al posgrado 10 gentes, ¿no? Y dices tú, no, está bien, ¿verdad? Lo que nunca te dije es que
la primera vez entraron 100, ¿sí? Y la otra vez entraron, no sé, 1, y en promedio pues me dio 10, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, acá entonces, el promedio en sí no es algo que, bueno, si no lo analizo bien, el promedio puede ser engañoso, ¿verdad? Entonces, el promedio por sí mismo no me dice todo lo, digamos, todas las estadísticas importantes de un proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en la siguiente clase, ¿no? Les digo, yo agradezco mucho mi formación, eh, sobre todo en la maestría, fue muy fuerte en la parte de probabilidad, fue muy fuerte en la parte, digamos, de programación, ¿sí? Y bueno, en la parte de redes, de telefonía, de procesamiento de señales. eh, y bueno, eso me ha ayudado justamente digamos, ya con el paso de los años, ¿sí? Créanme que en ese momento que me enseñaron todo esto, no me cayó el 20, ¿sí? Normalmente hasta que termina uno la maestría, ya termina uno todo medio apendejadón, pero luego ya le dices, ok, ahora sí ya le estás agarrando y empiezas a ver, mira, esto me sirve para aquí, esto me sirve para acá, y empiezas justamente a agarrar un dinamismo, ¿no? Entonces ahorita tengan paciencia, sí, yo me queda claro que son muchos conceptos, probablemente no los vayan a asimilar, pero una cosa sí les prometo que va a suceder, que cuando los necesiten van a decir, ah, sí, lo acabo de ver, o sea, tal vez no lo traigo fresco, no, ahorita de bote pronto no lo sé, pero sé dónde está, lo voy, lo busco, ahora sí ya, eh, cuando lo van a entender y lo van a hacer suyo hasta que lo utilicen por su cuenta. No cuando yo les diga, miren, hagan este ejercicio, no. Hasta que ustedes de veras lo necesiten, créanme que es ahí cuando se apropian del conocimiento, ¿verdad? Y bueno, por eso la idea también de hacer prácticas, por eso también la idea obvio, de aplicar todo esto en algún proyecto que ustedes vayan a hacer, ¿no? ¿Sí? Obvio no ahorita, pero recuerden que ese es requisito pues para egresar en el posgrado, ¿no? Tenemos que hacer algún trabajo, por más sencillo o más complejo que pueda ser, pero tenemos que aplicar algo de esto. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, voy a parar la grabación, ya para poder decir groserías. Y bueno, el fin, de hecho, mira, ahí están los numeritos de